Saludamos a Cristian Herbolzheimer, que es analista internacional de Medio Oriente. Cristian, gracias por estar con nosotros. No lo estoy escuchando en este momento, Cristian. No sé si esté silenciado. Bienvenido. ¿Me escucha ahora? Claro Muy que sí. buenos Bienvenido. días. Gracias Un por estar placer con estar con nosotros. ustedes. Primera mirada sobre la tensión en este momento en Medio Oriente, sobre lo que está pasando, el ataque de Estados Unidos, Israel, la respuesta de Irán, las amenazas que hay en este momento justamente del régimen iraní. ¿Cómo ve usted la situación? Pues situación extremadamente preocupante. Como hemos escuchado ahora, se crea una situación de incertidumbre. Uno sabe cómo inician las guerras, pero no sabe cómo terminan. Y en este caso no está claro cuál es el objetivo y qué es lo que permitiría a Israel y a Estados Unidos declarar que los objetivos han estado alcanzados. El objetivo declarado de ambos es un cambio de régimen, pero un cambio de régimen también se sabe que con simplemente bombardeando y matando a los líderes no se puede conseguir. Entonces sí que se observa una escalada bélica en la región y diría que incluso las consecuencias de asesinar a un líder de un país soberano, por muy dictatorial y autoritario que fuera, sienta un precedente muy riesgoso porque puede ser replicado en cualquier lugar del mundo. ¿Es una violación al derecho internacional? Correcto, está prohibido bajo la Carta de las Naciones Unidas atacar otro país. Eso está muy claro en el derecho internacional. Claro, Estados Unidos es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, garante de que se respete el derecho internacional. Es una situación que Rusia ya violó con el ataque a Ucrania y, por lo tanto, de nuevo, un garante del Consejo de Seguridad marcó un primer paso que extremadamente grave y lo que está haciendo Estados Unidos y Israel en este caso es seguir los pasos de Rusia. Por lo tanto, en realidad, al violar el derecho internacional, al romper las reglas de las relaciones internacionales, genera una situación de mayor inseguridad, no solo para la región del Oriente Medio, sino para todo el mundo. Muchas personas hablan de la violación de los derechos humanos que ha hecho durante largos años el régimen iraní, las violaciones hacia las mujeres, etcétera. ¿Cómo entender, digamos, que se rechace entonces la intervención de Estados Unidos? Es la pregunta. Básicamente, el sentir que hemos escuchado de población iraniana exiliada, que, son la, que se puede expresar en estos momentos, es de alegría, de alivio, de sensación de lo imposible o lo impensable, pues ha sucedido. Por lo tanto, sí que hay por parte de la población iraniana que sufre las consecuencias de tantos años de autocracia y de teocracia, una sensación de un respiro de libertad, pero al mismo tiempo viene acompañado de una profunda preocupación, porque no hay absolutamente ningún indicador que sugiera que a través de haber asesinado al líder Jamenei y a otros líderes de Irán vaya a suceder ahora un cambio democrático en el país. Cabe recordar un dato muy importante. El régimen de los ayatolás es fruto de una revolución social muy ampliamente respaldada, donde en una coalición de islamistas, pero también de demócratas, se tumbó a un régimen, el régimen del Shah, que era profundamente autoritario y represivo. Ese régimen, sus servicios secretos sus servicios torturadores fueron entrenados por los servicios secretos israelíes. Por lo tanto, no hay ninguna confianza en la población iraniana de que un ataque de Israel, que había sido socia del odiado Shah, vaya a traer más libertad. Menos aún cuando el hijo del Shah, que reside en Estados Unidos, se presenta a sí mismo como el sucesor posible al régimen teocrático, pero no tiene absolutamente ninguna credencial democrática él mismo, y por eso la situación es tan preocupante. Usted toca un tema fundamental que es la caída, la muerte de Ali Khamenei. ¿Cómo podríamos entender la sucesión? Es decir, ¿qué podría venir? ¿Hay una elección como una democracia normal o seguimos con un régimen? Hay un régimen que está perfectamente preparado para una situación como esta, por lo tanto la línea sucesoria ya está decidida y por lo tanto no va a haber un vacío del poder.
Hay una diferencia muy fundamental, quizás para el público latinoamericano, entre lo que está pasando en Irán y lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro. De nuevo, una intervención ilegal, pero celebrada por la población que sufría la represión. En el caso de Irán, lo que pasa es que el líder Jamenei no era solamente un líder del país, sino que es un líder religioso para toda la rama del Islam chiita. Y por lo tanto han salido protestas muy relevantes en países donde hay población chiita, en este caso, por ejemplo, en Pakistán. Y es muy peligroso que las consecuencias de este ataque no solamente sean pues cruce de misiles, sino que pueda haber atentados contra intereses norteamericanos, judíos o occidentales en cualquier país del mundo como venganza por haber derrocado, por haber asesinado a un líder muy respetado en esta rama del Islam. Por otro lado, frente a este tema de la sucesión nos queda muy claro, pero también hay un anuncio de Irán de venganza, porque es que les han matado a su líder supremo. El presentador de televisión sale llorando y dice, esto es el acabose con la muerte precisamente de Ali Khamenei. Entonces mi pregunta es, ¿cómo entender esa venganza que anuncia Irán? La respuesta inmediata son los misiles que han estado lanzando a los objetivos que tienen más cercanos, que son los países del Golfo, y eso no hace más que llevar a una escalada militar. A ver, Irán tiene pocas opciones de resistencia militar en una confrontación con Estados Unidos, porque es un país empobrecido, es un país con una crisis interna de legitimidad del régimen muy elevada y que ya fue atacado por Israel y Estados Unidos el pasado mes de junio y ya fueron destruidas gran parte de sus capacidades militares. En estos momentos el golpe de Israel y de Estados Unidos parece más la oportunidad, al ver que precisamente el régimen está en un punto de debilidad social, política y económica, para acabar de una vez para los Estados Unidos con su enemigo significativo desde el año 1979, cuando fueron expulsados del país los norteamericanos. Y para Israel, la principal amenaza para la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, han visto la oportunidad de dar un golpe que esperan que sea definitivo. Y lo que sí que han hecho con este golpe es abrir, eso sí, una caja de Pandora que ellos mismos no saben cuáles van a ser las consecuencias y los próximos pasos. Por último, la atención mundial. Hay pronunciamiento de la Iglesia Católica, del Papa León XIV. Él ha lamentado lo que está pasando allí en Medio Oriente. Hay un Consejo de Seguridad que se dio en las últimas horas en las Naciones Unidas, pero también hay, digamos, espectadores, países viendo lo que pasa en Medio Oriente cuando muchos califican entonces de que Estados Unidos viola el derecho internacional entrando allí a Irán, pero también muchos consideran que hace mucho tiempo se venían violando los derechos internacionales con lo que hace el régimen iraní. Entonces, ¿cuál puede ser el papel ahí precisamente de otros países? En este momento, Rusia, por ejemplo, está condenando lo que ha hecho Estados Unidos, lo mismo ha hecho China. ¿Cómo entender toda esa posición global? Sí, pero Rusia no tiene ninguna autoridad moral para condenar a Estados Unidos y a Israel cuando ellos mismos han atacado y están atacando a Ucrania. La guerra de Ucrania se acabará el momento que Rusia se retire, digamos. Esa es la manera más sencilla y más lógica, según el derecho internacional, a proceder. En este caso pasaría lo mismo, que Estados Unidos e Israel pues dejen de bombardear. Lo que pasa es que una vez se han roto las reglas, ya es muy difícil dar paso atrás. Recordemos que esta misma semana Omán, que es un país de la región, estaba mediando entre Irán y Estados Unidos y como han anunciado ellos mismos, estaban a punto o estaban cerca de conseguir un acuerdo que hubiera prevenido esta escalada militar. Finalmente, Estados Unidos y Israel han decidido que la balanza, que valía la pena hacer este paso de una agresión militar. Y el tema es que en estos momentos
el sistema internacional, las propias Naciones Unidas, el derecho internacional, está paralizado, no tiene mecanismos para imponer sanciones o para cambiar el curso de los acontecimientos. Realmente depende de la voluntad que tengan, en este caso, los agresores, que son Estados Unidos e Israel. Pues, Christian Herbolzheimer, muchas gracias. Muy importante que usted nos pueda acompañar en este cubrimiento especial que tenemos a esta hora desde Colombia, desde Noticias Caracol en Vivo. Le agradecemos mucho y estaremos en contacto porque la situación en Medio Oriente continúa. A la orden.